En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la capacidad de mantener la mente firme y las emociones bajo control no es solo una ventaja, sino una necesidad. La filosofía estoica, practicada por grandes pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece herramientas poderosas para enfrentar las adversidades sin perder la serenidad. Este video presenta 15 estrategias prácticas inspiradas en el estoicismo para desarrollar una mente inquebrantable y tomar el control de tus emociones. Aprende a transformar obstáculos en oportunidades, a enfocarte en lo que realmente importa y a actuar con claridad, incluso bajo presión. Si buscas fortalecer tu resiliencia y vivir con más propósito, estas lecciones atemporales son la guía que estabas buscando. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y crecimiento, donde cada estrategia es un paso hacia tu mejor versión. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. Entendiendo qué es una mente inquebrantable. Una mente inquebrantable, según los estoicos, es aquella que permanece firme ante las adversidades, sin ser perturbada por factores externos. Los estoicos creían que la verdadera fortaleza mental no depende de las circunstancias, sino de cómo interpretamos y respondemos a ellas. Epicteto decía, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Esto significa que nuestro poder reside en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar. Marco Aurelio, por su parte, enfatizaba, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La clave está en aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de lamentarte, puedes verlo como una oportunidad para reinventarte. La mente inquebrantable no evita el dolor, pero lo transforma en crecimiento. Para desarrollar esta mentalidad, practica la dicotomía de control. Divide todo lo que sucede en tu vida en dos categorías. Lo que puedes controlar, tus pensamientos, acciones y actitudes, y lo que no, el clima, las opiniones de los demás. Al enfocarte solo en lo que depende de ti, reduces la ansiedad y fortaleces tu mente. Séneca añadía, el hombre sabio no depende de las circunstancias, él las crea. Esto nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo lo enfrentamos. Por ejemplo, si enfrentas una crítica injusta, en lugar de enojarte, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para mejorar? La mente inquebrantable también se nutre de la gratitud. Marco Aurelio reflexionaba, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Agradecer por lo que tienes, incluso en los momentos difíciles, te ayuda a mantener la perspectiva y a no perderte en la negatividad. Finalmente, los estoicos enseñaban que la práctica constante es esencial. Epicteto decía, ninguna gran cosa se crea de repente. Fortalecer la mente es un proceso diario, donde cada desafío es una oportunidad para crecer. Al adoptar esta mentalidad, no solo resistes las adversidades, sino que las usas para construir una vida más plena y significativa. 2. La conexión entre la mente y las emociones. Las emociones son una parte intrínseca de nuestra experiencia humana, pero los estoicos enseñaban que no deben gobernarnos. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, podemos aprender a gestionarlas a través de la razón y la autodisciplina.
Epicteto decía, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Esto significa que nuestras emociones no son causadas directamente por los eventos externos, sino por cómo los interpretamos. Marco Aurelio complementaba esta idea con una reflexión poderosa. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Por ejemplo, si alguien te critica, no es la crítica en sí lo que te afecta, sino tu interpretación de ella. Si decides verla como una oportunidad para mejorar, en lugar de un ataque personal, la emoción negativa pierde fuerza. Una técnica estoica útil para equilibrar la mente y las emociones es la pausa reflexiva. Antes de reaccionar emocionalmente, tómate un momento para respirar y preguntarte, ¿esta emoción está basada en hechos o en suposiciones? ¿Cómo puedo responder de manera constructiva? Séneca decía, la ira es como una caída, te derrumba antes de que te des cuenta. Al practicar esta pausa, evitas que las emociones tomen el control y te permiten responder con claridad. Otro concepto clave es la dicotomía de control, que nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos. Por ejemplo, si pierdes un tren, en lugar de frustrarte, puedes usar ese tiempo para leer o reflexionar. Epicteto enseñaba, no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Esta mentalidad te ayuda a aceptar lo que no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí está en tus manos. La conexión entre la mente y las emociones también se fortalece a través del autoconocimiento. Marco Aurelio reflexionaba, mira dentro de ti está la fuente del bien, que siempre puede brotar si siempre cavas. Al entender tus patrones emocionales, puedes anticipar tus reacciones y trabajar en ellas. Por ejemplo, si sabes que tiendes a sentir ansiedad en reuniones sociales, puedes prepararte mentalmente para manejarla mejor. Finalmente, los estoicos creían en la importancia de cultivar emociones positivas, como la gratitud y la compasión. Séneca decía, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces el espacio para emociones negativas como la envidia o el resentimiento. La mente y las emociones están profundamente conectadas, pero no tienen que ser enemigas. Al practicar la razón, la pausa reflexiva y el autoconocimiento, puedes equilibrarlas y construir una vida más serena y plena. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Elige colores que te lleven hacia la paz y la fortaleza. 3. Autoconocimiento, el primer paso hacia el control emocional. Conocerse a uno mismo es el cimiento sobre el cual se construye una mente fuerte y equilibrada. Los estoicos creían que, sin autoconocimiento, es imposible dominar las emociones o vivir una vida virtuosa. Epicteto decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta frase resume la importancia de mirar hacia adentro para entender no solo quién eres, sino también cómo interactúas con el mundo que te rodea. El autoconocimiento comienza con la identificación de tus desencadenantes emocionales. ¿Qué situaciones, personas o pensamientos te hacen sentir ira, tristeza o ansiedad? Marco Aurelio reflexionaba, mira dentro de ti. Dentro de ti está la fuente del bien que siempre puede brotar si siempre cavas. Al explorar tus reacciones emocionales, puedes comenzar a entender por qué ciertas cosas te afectan más que otras. Por ejemplo,
si te das cuenta de que la crítica te molesta profundamente, podrías descubrir que esto se debe a una necesidad excesiva de aprobación externa. Una herramienta estoica útil para el autoconocimiento es el examen diario. Al final de cada día, tómate unos minutos para reflexionar. ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué situaciones me causaron estrés o alegría? ¿Actué de acuerdo con mis valores? Séneca recomendaba esta práctica con las siguientes palabras: examina tu día. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías mejorar? Este hábito no solo te ayuda a identificar patrones, sino también a corregir comportamientos que no están alineados con tus principios. Otro aspecto clave del autoconocimiento es reconocer tus fortalezas y debilidades. Epicteto enseñaba: primero, di a ti mismo qué quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Si sabes que tienes dificultades para manejar el estrés, por ejemplo, puedes trabajar en técnicas de relajación o establecer límites más claros en tu vida. El autoconocimiento no se trata de juzgarte, sino de entenderte para poder crecer. El autoconocimiento también implica aceptar tus limitaciones. Marco Aurelio decía: acepta lo que está fuera de tu control y enfócate en lo que sí puedes cambiar. Esto no significa resignarse, sino reconocer que no puedes ser perfecto en todo. Por ejemplo, si eres una persona introvertida, en lugar de forzarte a ser el alma de la fiesta, puedes enfocarte en construir relaciones más profundas y significativas en entornos pequeños. El autoconocimiento te ayuda a vivir de manera más auténtica. Séneca decía: el mayor obstáculo para vivir es esperar, el cual depende del mañana y pierde el hoy. Al conocerte a ti mismo, dejas de vivir según las expectativas de los demás y comienzas a vivir según tus propios valores y deseos. Esto no solo fortalece tu mente, sino que también te da una sensación de paz y propósito. El autoconocimiento es el primer paso hacia el control emocional, porque te permite entender tus reacciones, identificar patrones y trabajar en tus áreas de mejora. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Al conocerte a ti mismo, puedes elegir los colores que definirán tu vida, creando una mente más fuerte y una existencia más plena. Ahora que estamos profundizando en este tema, quiero saber tu opinión. Si lo que estamos hablando hoy te está resonando, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué piensas al respecto. Tu feedback es súper importante porque me ayuda a saber qué contenido te está sirviendo y qué más te gustaría ver. 4. Técnicas de respiración para calmar la mente. La respiración es una de las herramientas más accesibles y efectivas para calmar la mente y gestionar las emociones. Aunque los estoicos no hablaban explícitamente de técnicas de respiración, su enfoque en el autocontrol y la presencia mental se alinea perfectamente con esta práctica. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto significa que, al controlar tu respiración, puedes influir directamente en tu estado mental, calmando la agitación y recuperando la claridad. Una técnica sencilla, pero poderosa es la respiración 4-7-8. Consiste en inhalar durante 4 segundos, mantener la respiración durante 7 segundos y exhalar lentamente durante 8 segundos. Este método activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la relajación, reduciendo el estrés y la ansiedad. Epicteto enseñaba: no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere los eventos como suceden, y tu vida irá bien. Al practicar esta técnica, aprendes a aceptar el momento presente sin resistirte ni luchar contra él. Otra técnica útil es la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal.
En lugar de respirar superficialmente, con el pecho llevas el aire hacia el diafragma, lo que permite una oxigenación más profunda y efectiva. Séneca decía, la mente que está ansiosa por el futuro es miserable. Al enfocarte en la respiración profunda, te anclas en el presente, alejando la mente de preocupaciones innecesarias. La respiración consciente es otra práctica que combina bien con la filosofía estoica. Consiste en prestar atención plena a cada inhalación y exhalación, observando cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Marco Aurelio reflexionaba, concentra cada acción como si fuera la última de tu vida. Esta técnica no solo calma la mente, sino que también te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y de tu entorno. Un ejemplo práctico de cómo aplicar estas técnicas es en situaciones de conflicto. Imagina que estás en una discusión acalorada. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes tomar unos segundos para respirar profundamente. Esto te da el espacio necesario para responder con calma y claridad, en lugar de dejarte llevar por la ira. Epicteto decía, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Al controlar tu respiración, recuperas el control sobre tus emociones y acciones. Además de calmar la mente, las técnicas de respiración también pueden mejorar tu capacidad de concentración. Séneca enseñaba, la vida es larga si sabes cómo usarla. Al dedicar unos minutos al día a practicar la respiración consciente, no solo reduces el estrés, sino que también aumentas tu enfoque y productividad. Las técnicas de respiración son una forma práctica y efectiva de aplicar los principios estoicos en la vida diaria. Como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Al dominar tu respiración, dominas tu mente, creando un espacio de calma y claridad incluso en medio del caos. 5. Desarrollando la resiliencia mental. La resiliencia mental es la capacidad de enfrentar adversidades, superarlas y salir fortalecido de ellas. Para los estoicos, esta cualidad no era solo deseable, sino esencial para vivir una vida plena y virtuosa. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Esto significa que la resiliencia no depende de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos interpretarlo y responder. Una de las claves para desarrollar la resiliencia es aceptar los fallos como parte del proceso de crecimiento. Marco Aurelio reflexionaba, el obstáculo se convierte en el camino. En lugar de ver los errores como fracasos, podemos verlos como oportunidades para aprender y mejorar. Por ejemplo, si no obtienes el trabajo que deseabas, en lugar de desanimarte, puedes analizar qué salió mal y cómo puedes prepararte mejor para la próxima oportunidad. Otra estrategia estoica para fortalecer la resiliencia es la visualización negativa. Una técnica que consiste en imaginar los peores escenarios posibles y prepararse mentalmente para ellos. Séneca decía, el que ha previsto los males los soporta más fácilmente. Esto no significa ser pesimista, sino estar preparado para lo inesperado. Por ejemplo, si temes perder tu trabajo, imagina cómo podrías reorganizar tus finanzas o explorar nuevas oportunidades laborales. Esta práctica reduce el miedo y te da un plan de acción, lo que aumenta tu confianza y capacidad de recuperación. La mentalidad positiva también juega un papel crucial en la resiliencia. Los estoicos no proponían ignorar las dificultades, sino enfocarse en lo que se puede controlar y encontrar significado incluso en las situaciones más duras. Epicteto enseñaba, no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden.
y serás feliz. Por ejemplo, si enfrentas una enfermedad, en lugar de enfocarte en el dolor, puedes verla como una oportunidad para valorar tu salud y fortalecer tu resiliencia emocional. Otra herramienta poderosa es el autodistanciamiento, que consiste en observar tus problemas desde una perspectiva externa, como si fueran de otra persona. Marco Aurelio decía: mira desde arriba, observa las innumerables reuniones, los innumerables viajes, las tempestades de la vida y las calmas. Mira la vida desde lo alto. Esta técnica te ayuda a no abrumarte por las emociones y a encontrar soluciones más objetivas. Por ejemplo, si estás pasando por una ruptura, en lugar de hundirte en la tristeza, puedes analizar la situación con claridad y enfocarte en cómo reconstruir tu vida. La gratitud también es fundamental para construir resiliencia. Séneca afirmaba: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces el espacio para la autocompasión y aumentas tu capacidad para enfrentar desafíos. Por ejemplo, si pierdes un negocio, en lugar de lamentarte, puedes agradecer por las lecciones aprendidas y las oportunidades que aún tienes por delante. La práctica constante es esencial para desarrollar resiliencia. Marco Aurelio reflexionaba: ninguna gran cosa se crea de repente. La resiliencia no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que se construye día a día, enfrentando pequeños desafíos y aprendiendo de ellos. Por ejemplo, si te sientes abrumado por una carga de trabajo pesada, puedes dividirla en tareas más pequeñas y manejables, celebrando cada logro como un paso hacia tu fortalecimiento mental. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino en cómo reaccionas lo que importa. Al aceptar los fallos, practicar la visualización negativa, mantener una mentalidad positiva y cultivar la gratitud, puedes transformar las adversidades en oportunidades y construir una mente inquebrantable. 6. La importancia de establecer metas claras. Las metas claras son como faros que iluminan el camino en medio de la niebla. Para los estoicos, tener objetivos bien definidos no solo ayuda a mantener el enfoque, sino que también proporciona un sentido de dirección y propósito en la vida. Epicteto decía: primero, di a ti mismo qué quieres ser, luego, haz lo que tengas que hacer. Esta frase resume la importancia de saber hacia dónde vas antes de comenzar a caminar. Establecer metas claras comienza con la definición de objetivos realistas y alineados con tus valores. Marco Aurelio reflexionaba: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Esto nos recuerda que el tiempo es limitado y que debemos usarlo sabiamente. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu salud, en lugar de plantearte objetivos vagos como ser más saludable, puedes definir acciones concretas como caminar 30 minutos al día o reducir el consumo de azúcar. Una técnica útil para establecer metas es la planificación inversa. Consiste en comenzar con el objetivo final y trabajar hacia atrás, identificando los pasos necesarios para alcanzarlo. Séneca decía: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, puedes dividir el proceso en etapas más pequeñas, como investigar, hacer un esquema, escribir un capítulo por semana y revisar el texto. Esto no solo hace que la meta sea más manejable, sino que también te permite celebrar pequeños logros en el camino. Las metas claras también ayudan a mantener la disciplina y la estabilidad emocional. Epicteto enseñaba: no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz.
Al tener un plan claro, reduces la incertidumbre y la ansiedad que surgen cuando no sabes hacia dónde vas. Por ejemplo, si estás buscando un nuevo trabajo, en lugar de sentirte abrumado por la competencia, puedes enfocarte en mejorar tu currículum, prepararte para entrevistas y contactar a personas de tu red profesional. Otro aspecto importante es la flexibilidad. Los estoicos creían en la importancia de adaptarse a las circunstancias sin perder de vista el objetivo final. Marco Aurelio decía, el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que, si encuentras un obstáculo en tu camino, en lugar de desanimarte, puedes verlo como una oportunidad para ajustar tu plan y seguir avanzando. Por ejemplo, si no logras cumplir una meta en el plazo previsto, en lugar de abandonarla, puedes reevaluar tu enfoque y establecer un nuevo plazo realista. La gratitud también juega un papel crucial en el proceso de establecer y alcanzar metas. Séneca afirmaba, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Al agradecer por cada pequeño avance, mantienes la motivación y reduces la frustración que puede surgir cuando las cosas no salen como esperabas. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma y te sientes estancado, en lugar de enfocarte en lo que aún no sabes, puedes agradecer por el vocabulario que ya has aprendido y las conversaciones que ya puedes mantener. Las metas claras te ayudan a vivir de manera más auténtica y alineada con tus valores. Marco Aurelio reflexionaba, presta atención a lo que tienes delante, ya sea un pensamiento o un acto, y pregúntate si esto es lo que quieres que defina tu vida. Al establecer metas que reflejen tus verdaderos deseos y valores, evitas caer en la trampa de perseguir objetivos que no te hacen feliz, como el éxito material, a expensas de tu bienestar emocional. Las metas claras son esenciales para dirigir la mente, mantener el enfoque y construir una vida más disciplinada y emocionalmente estable. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Al definir objetivos realistas, planificar con flexibilidad y cultivar la gratitud, puedes transformar tus sueños en realidad y vivir una vida más plena y significativa. Si este mensaje resonó en ti, es por algo. ¿Cómo lo aplicarás en tu vida? Escríbelo en los comentarios y ayudemos a expandir este conocimiento. 7. Practicando la atención plena, mindfulness. La atención plena o mindfulness es una práctica que nos enseña a vivir en el presente, observando nuestras experiencias sin juzgarlas. Para los estoicos, esta idea no era ajena. Aunque no usaban el término mindfulness, su filosofía enfatizaba la importancia de estar plenamente conscientes del momento actual. Marco Aurelio decía, no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea con un propósito común, porque pierdes la oportunidad de hacer algo más, de observar las fuerzas que gobiernan el mundo y tus propias acciones. Esta reflexión nos invita a enfocarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora, en lugar de distraernos con preocupaciones sobre el futuro o el pasado. La atención plena comienza con la conciencia de la respiración. Respirar es un acto que ocurre en el presente y centrarse en él es una forma sencilla de anclarse en el ahora. Epicteto enseñaba, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere los eventos como suceden y tu vida irá bien. Al prestar atención a tu respiración, puedes calmar la mente y reducir la ansiedad. Por ejemplo, si te sientes abrumado en el trabajo, toma unos minutos para respirar profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Este simple acto te ayuda a recuperar la claridad y el enfoque.
Otra forma de practicar la atención plena es a través de la observación consciente de las actividades cotidianas. Séneca decía: la vida es larga si sabes cómo usarla. Esto significa que, al prestar atención plena a tareas simples como lavar los platos, caminar o comer, puedes transformar momentos ordinarios en oportunidades para cultivar la presencia mental. Por ejemplo, cuando comas, enfócate en los sabores, texturas y aromas de la comida, en lugar de distraerte con el teléfono o las preocupaciones. La atención plena también nos ayuda a manejar las emociones difíciles. Marco Aurelio reflexionaba: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto significa que nuestras emociones están influenciadas por cómo interpretamos las situaciones. Al practicar mindfulness, aprendemos a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Por ejemplo, si sientes ira, en lugar de reaccionar impulsivamente, puedes tomar un momento para reconocer la emoción, preguntarte qué la causó y decidir cómo responder de manera constructiva. Una técnica estoica que complementa el mindfulness es la pausa reflexiva. Antes de actuar, tómate un momento para respirar y reflexionar. Epicteto decía: primero, di a ti mismo qué quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Esta pausa te permite responder con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de responder con ira, puedes usar la pausa para considerar si la crítica tiene mérito y cómo puedes usarla para crecer. La atención plena también se puede aplicar a la gratitud. Séneca afirmaba: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Al practicar mindfulness, puedes tomar conciencia de las pequeñas cosas por las que estar agradecido, como un momento de tranquilidad, una conversación significativa o un paisaje hermoso. Esto no solo reduce el estrés, sino que también te ayuda a cultivar una mentalidad positiva. Incorporar el mindfulness en la vida diaria no requiere horas de meditación. Pequeños gestos, como prestar atención a tu postura, escuchar activamente a los demás o disfrutar de un momento de silencio, pueden marcar una gran diferencia. Marco Aurelio decía: concentra cada acción como si fuera la última de tu vida. Esta actitud de presencia plena te ayuda a vivir con mayor intensidad y propósito. La atención plena es una herramienta poderosa para fortalecer la mente y reducir el estrés. Al practicarla, no solo te conectas con el presente, sino que también desarrollas una mayor claridad emocional y una mente más resistente. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Al vivir con atención plena, puedes responder a los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. 8. ¿Cómo lidiar con pensamientos negativos? Los pensamientos negativos son una parte natural de la experiencia humana, pero cuando se dejan sin control, pueden debilitar la fuerza mental y afectar nuestro bienestar emocional. Los estoicos entendían que la clave para manejar estos pensamientos no está en suprimirlos, sino en transformarlos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Esto significa que los pensamientos negativos no son el problema en sí, sino cómo elegimos interpretarlos y responder a ellos. El primer paso para lidiar con los pensamientos negativos es identificarlos. Marco Aurelio reflexionaba: mira dentro de ti. Dentro de ti está la fuente del bien, que siempre puede brotar si siempre cavas. Al observar tus pensamientos sin juzgarlos, puedes comenzar a entender qué los desencadena. Por ejemplo, si te das cuenta de que tiendes a pensar: nunca seré lo suficientemente bueno,
puedes rastrear este pensamiento hasta su origen, como una experiencia pasada de rechazo o una crítica reciente. Una técnica estoica útil para transformar los pensamientos negativos es la reinterpretación. Consiste en cuestionar la validez de tus pensamientos y buscar una perspectiva más equilibrada. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Por ejemplo, si piensas todo me sale mal, puedes reinterpretarlo como estoy enfrentando desafíos, pero cada uno me enseña algo nuevo. Este cambio de perspectiva no solo reduce la carga emocional, sino que también te ayuda a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Otra herramienta poderosa es el autodistanciamiento, que consiste en observar tus pensamientos desde una perspectiva externa, como si fueran de otra persona. Marco Aurelio enseñaba: mira desde arriba, observa las innumerables reuniones, los innumerables viajes, las tempestades de la vida y las calmas. Mira la vida desde lo alto. Al distanciarte de tus pensamientos, reduces su poder sobre ti y ganas claridad para manejarlos. Por ejemplo, si estás preocupado por una presentación, en lugar de identificarte con el miedo, puedes verlo como una emoción pasajera que no define quién eres. La gratitud también es una herramienta efectiva para contrarrestar los pensamientos negativos. Epicteto decía: no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces el espacio para la negatividad. Por ejemplo, si te sientes abrumado por los problemas, puedes hacer una lista de cosas por las que estás agradecido, como tu salud, tus relaciones o incluso pequeños logros del día. Otra técnica estoica es la visualización negativa, que consiste en imaginar el peor escenario posible y prepararte mentalmente para enfrentarlo. Séneca afirmaba: el que ha previsto los males los soporta más fácilmente. Esto no significa ser pesimista, sino estar preparado para lo inesperado. Por ejemplo, si temes perder tu trabajo, imagina cómo podrías reorganizar tus finanzas o explorar nuevas oportunidades. Esta práctica reduce el miedo y te da un plan de acción, lo que aumenta tu confianza y capacidad de recuperación. Es importante recordar que los pensamientos negativos son temporales. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Al reconocer que los pensamientos no son hechos, sino interpretaciones, puedes elegir cómo responder a ellos. Por ejemplo, si piensas «nadie me aprecia», puedes cuestionar esta idea y recordar momentos en los que recibiste apoyo o reconocimiento. Lidiar con los pensamientos negativos no significa eliminarlos por completo, sino aprender a manejarlos de manera constructiva. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Al identificar, reinterpretar y distanciarte de tus pensamientos negativos, puedes transformarlos en oportunidades para crecer y fortalecer tu mente. 9. La ciencia detrás de las emociones. Entender cómo funcionan las emociones desde una perspectiva científica puede ser una herramienta poderosa para gestionarlas mejor. Aunque los estoicos no tenían acceso a la neurociencia moderna, su filosofía ya intuía que las emociones son el resultado de nuestros juicios y percepciones. Epicteto decía: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Hoy la ciencia confirma que las emociones surgen de la interpretación que hace nuestro cerebro de los estímulos externos. El cerebro procesa las emociones en áreas como la amígdala, responsable de las respuestas de miedo y ansiedad, y la
corteza prefrontal, que regula las decisiones y el control emocional. Cuando enfrentamos una situación estresante, la amígdala activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol. Sin embargo, la corteza prefrontal puede modular esta respuesta si entrenamos nuestra mente. Marco Aurelio reflexionaba: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Una técnica basada en la neurociencia es la reestructuración cognitiva, que consiste en cambiar la forma en que interpretamos las situaciones. Por ejemplo, si te sientes ansioso por una presentación, en lugar de pensar voy a fracasar, puedes decirte es una oportunidad para aprender y mejorar. Esto activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala, calmando tu respuesta emocional. Además, prácticas como la meditación y el mindfulness han demostrado científicamente que aumentan la densidad de la materia gris en la corteza prefrontal, mejorando el control emocional. Séneca decía: la mente que está ansiosa por el futuro es miserable. Al enfocarnos en el presente, podemos reducir la ansiedad y fortalecer nuestra mente. La ciencia y el estoicismo, aunque separados por siglos, convergen en una idea: las emociones no son enemigas, pero debemos aprender a gobernarlas. 10. Construyendo hábitos saludables para la mente. Los hábitos diarios son los ladrillos con los que construimos nuestra salud mental. Para los estoicos, la disciplina y la consistencia en las pequeñas acciones eran fundamentales para cultivar una mente fuerte y equilibrada. Marco Aurelio decía: la perfección del carácter es esto: vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Esto nos recuerda que la excelencia no es un acto aislado, sino el resultado de hábitos sostenidos en el tiempo. Uno de los hábitos más importantes para la salud mental es el ejercicio físico. No solo fortalece el cuerpo, sino que también libera endorfinas, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo. Epicteto enseñaba: primero di a ti mismo qué quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. El ejercicio no tiene que ser intenso. Incluso una caminata diaria de 30 minutos puede tener un impacto profundo en tu bienestar emocional. Por ejemplo, si te sientes estresado, salir a caminar al aire libre puede ayudarte a despejar la mente y recuperar la claridad. Otro hábito crucial es el sueño adecuado. La falta de sueño afecta la corteza prefrontal, reduciendo nuestra capacidad para tomar decisiones y controlar las emociones. Séneca recomendaba: cuida tu cuerpo con gran fidelidad. Sin él, no puedes mantener tu mente fuerte. Establecer una rutina de sueño, evitando pantallas antes de dormir y creando un ambiente tranquilo, puede mejorar significativamente tu salud mental. Por ejemplo, si tienes problemas para conciliar el sueño, puedes probar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación para preparar tu mente y cuerpo para el descanso. La alimentación balanceada también juega un papel clave en la salud mental. El cerebro necesita nutrientes como omega 3, vitaminas del complejo B y antioxidantes para funcionar óptimamente. Los estoicos no hablaban específicamente de nutrición, pero su enfoque en la moderación y el autocontrol se aplica perfectamente a lo que consumimos. Por ejemplo, en lugar de comer por estrés, puedes practicar la gratitud antes de las comidas, recordando las palabras de Marco Aurelio: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Además de los hábitos físicos, es esencial cultivar hábitos mentales saludables. La reflexión diaria, por ejemplo,
Es una práctica estoica que te ayuda a mantener el enfoque y a corregir comportamientos que no están alineados con tus valores. Séneca decía: examina tu día. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías mejorar? Este simple ejercicio te permite identificar patrones y trabajar en áreas de mejora, fortaleciendo tu mente día a día. La gratitud es otro hábito poderoso para la salud mental. Epicteto enseñaba: no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces el espacio para la negatividad y aumentas tu capacidad para enfrentar desafíos. Por ejemplo, puedes llevar un diario de gratitud, anotando 3 cosas por las que estás agradecido cada día. La consistencia es clave para construir hábitos saludables. Marco Aurelio reflexionaba: ninguna gran cosa se crea de repente. La salud mental no se construye de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas acciones repetidas diariamente. Por ejemplo, si quieres ser más paciente, puedes practicar la paciencia en situaciones cotidianas, como esperar en una fila sin quejarte o escuchar atentamente a alguien sin interrumpir. Los hábitos saludables son esenciales para construir una mente fuerte y equilibrada. Como decía Séneca, el mayor obstáculo para vivir es esperar, el cual depende del mañana y pierde el hoy. Al incorporar hábitos como el ejercicio, el sueño adecuado, la alimentación balanceada y la gratitud en tu rutina diaria, no solo mejoras tu salud mental, sino que también cultivas una vida más plena y significativa. Cada comentario aquí no es solo una opinión, es una semilla de transformación. Deja la tuya y hagamos crecer juntos esta comunidad estoica. Monse, el arte de decir no. Saber decir no es una de las habilidades más importantes para proteger tu salud mental y tu energía emocional. Para los estoicos, establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino una forma de respetar tus propios valores y prioridades. Epicteto decía: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Esto significa que, si no sabes decir no, estás permitiendo que otros decidan por ti, lo que puede llevarte al agotamiento y la frustración. El primer paso para dominar el arte de decir no es reconocer tus límites. Marco Aurelio reflexionaba: presta atención a lo que tienes delante, ya sea un pensamiento o un acto, y pregúntate si esto es lo que quieres que defina tu vida. Antes de aceptar una solicitud, tómate un momento para evaluar si está alineada con tus prioridades y si tienes la energía necesaria para cumplirla. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda en un momento en que estás abrumado, puedes responder: ahora no puedo, pero te aviso si mi situación cambia. Una técnica útil para decir no de manera asertiva es la pausa estoica. Antes de responder, respira profundamente y reflexiona. Séneca decía: el hombre sabio no depende de las circunstancias, él las crea. Esta pausa te permite responder con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Por ejemplo, si alguien te pide un favor que no puedes hacer, en lugar de sentirte obligado a decir sí, puedes usar la pausa para considerar tus propias necesidades y responder con honestidad: en este momento no puedo comprometerme con eso. Otro aspecto importante es evitar la culpa. Muchas personas temen decir no porque no quieren decepcionar a los demás. Sin embargo, como enseñaba Epicteto, no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Esto significa que no puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes tú.
Por ejemplo, si un compañero de trabajo te pide que te quedes horas extras y tú necesitas descansar, puedes decir: entiendo que esto es importante, pero hoy no podré quedarme. La claridad es clave al decir no. Marco Aurelio decía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Esto nos recuerda que el tiempo es limitado y que debemos usarlo sabiamente. Al ser claro y directo, evitas malentendidos y demuestras respeto tanto por tu tiempo como por el de los demás. Por ejemplo, en lugar de dar excusas vagas, puedes decir: no puedo participar en este proyecto porque ya tengo otros compromisos. Decir no también es una forma de cultivar la autenticidad. Séneca afirmaba: el mayor obstáculo para vivir es esperar, el cual depende del mañana y pierde el hoy. Al establecer límites, dejas de vivir según las expectativas de los demás y comienzas a vivir según tus propios valores y deseos. Por ejemplo, si te invitan a un evento social y prefieres quedarte en casa para descansar, puedes decir: gracias por la invitación, pero esta vez no podré asistir. Es importante recordar que decir no es un rechazo a los demás, sino una afirmación de ti mismo. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Al practicar el arte de decir no solo proteges tu energía emocional, sino que también fortaleces tu mente y vives una vida más alineada con tus verdaderos deseos. 12. Transformando adversidades en oportunidades. Una mente inquebrantable no ve los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y fortalecerse. Los estoicos creían que las adversidades son una parte inevitable de la vida, pero que nuestra actitud hacia ellas determina si nos destruyen o nos fortalecen. Marco Aurelio decía: el obstáculo se convierte en el camino. Esta frase resume la idea de que en lugar de resistirnos a las dificultades, podemos usarlas como trampolines para alcanzar un mayor crecimiento personal. El primer paso para transformar las adversidades en oportunidades es cambiar la perspectiva. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Esto significa que no es la situación en sí lo que nos afecta, sino cómo la interpretamos. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de verlo como un fracaso, puedes verlo como una oportunidad para explorar nuevas carreras o desarrollar habilidades que antes no tenías tiempo de practicar. Una técnica estoica útil para enfrentar las adversidades es la visualización negativa. Consiste en imaginar los peores escenarios posibles y prepararse mentalmente para ellos. Séneca decía: el que ha previsto los males los soporta más fácilmente. Esto no es pesimismo, sino una forma de reducir el miedo y encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, si temes hablar en público, imagina que olvidas tu discurso y piensa en cómo podrías recuperarte. Esta práctica te da confianza y reduce la ansiedad. Otra estrategia es la reinterpretación. Consiste en buscar el lado positivo en cada situación. Marco Aurelio reflexionaba: lo que hace el camino difícil son las piedras, pero las piedras son el camino. Por ejemplo, si enfrentas una enfermedad, en lugar de enfocarte en el dolor, puedes verla como una oportunidad para valorar tu salud y fortalecer tu resiliencia emocional. La gratitud también juega un papel crucial en la transformación de las adversidades. Epicteto enseñaba: no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, reduces el espacio para la negatividad. Por ejemplo, si pierdes un negocio, en lugar de lamentarte, puedes agradecer por las lecciones aprendidas y las oportunidades que aún tienes por delante.
La práctica constante es esencial para desarrollar esta mentalidad. Marco Aurelio decía: ninguna gran cosa se crea de repente. La resiliencia no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que se construye día a día, enfrentando pequeños desafíos y aprendiendo de ellos. Por ejemplo, si te sientes abrumado por una carga de trabajo pesada, puedes dividirla en tareas más pequeñas y manejables, celebrando cada logro como un paso hacia tu fortalecimiento mental. Es importante recordar que las adversidades son temporales. Séneca afirmaba: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Al transformar los desafíos en oportunidades, no solo superas las dificultades, sino que también construyes una mente más fuerte y sabia. 13. El papel de la gratitud en el fortalecimiento mental. La gratitud es una de las prácticas más poderosas para fortalecer la mente y cultivar una mentalidad positiva. Los estoicos entendían que, al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos transformar nuestra perspectiva y encontrar paz incluso en las circunstancias más difíciles. Séneca decía: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esta frase resume la importancia de reconocer y valorar las bendiciones grandes y pequeñas que ya forman parte de nuestra vida. El primer paso para practicar la gratitud es tomar conciencia de lo que ya posees. Marco Aurelio reflexionaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Este simple ejercicio de reflexión matutina te ayuda a comenzar el día con una mentalidad positiva, enfocándote en las cosas buenas que a menudo damos por sentado. Por ejemplo, en lugar de quejarte por el tráfico, puedes agradecer por tener un medio de transporte o por el tiempo extra para escuchar tu música favorita. Una técnica estoica útil para cultivar la gratitud es el diario de gratitud. Consiste en anotar cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Epicteto enseñaba: no esperes que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Este hábito no solo te ayuda a reconocer las cosas positivas en tu vida, sino que también te entrena para encontrar oportunidades de gratitud, incluso en los momentos difíciles. Por ejemplo, si enfrentas un desafío en el trabajo, puedes agradecer por la oportunidad de aprender algo nuevo o por el apoyo de tus colegas. La gratitud también nos ayuda a manejar las emociones difíciles. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto significa que, al enfocarnos en lo que nos hace felices, reducimos el espacio para la negatividad. Por ejemplo, si te sientes frustrado por un error que cometiste, en lugar de obsesionarte con él, puedes agradecer por la lección aprendida y por la oportunidad de mejorar. Otra forma de practicar la gratitud es a través de la expresión activa. Séneca afirmaba: el hombre sabio no depende de las circunstancias, él las crea. Esto significa que no basta con sentir gratitud internamente, también es importante expresarla a los demás. Por ejemplo, si alguien te ayuda en un momento difícil, agradecerle no solo fortalece tu relación, sino que también refuerza tu propia sensación de bienestar. La gratitud también tiene un impacto profundo en la resiliencia mental. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Al practicar la gratitud, aprendemos a ver los desafíos como oportunidades en lugar de obstáculos. Por ejemplo, si pierdes un negocio, en lugar
De enfocarte en la pérdida, puedes agradecer por las lecciones aprendidas y por las nuevas oportunidades que se abren ante ti. La gratitud nos ayuda a vivir en el presente. Marco Aurelio reflexionaba: concentra cada acción como si fuera la última de tu vida. Al enfocarnos en lo que tenemos aquí y ahora, dejamos de preocuparnos por lo que podría faltar en el futuro o por lo que perdimos en el pasado. Por ejemplo, en lugar de preocuparte por lo que podría salir mal en una reunión, puedes agradecer por la oportunidad de compartir tus ideas y aprender de los demás. La gratitud es una herramienta poderosa para fortalecer la mente y mejorar el control emocional. Como decía Séneca, el mayor obstáculo para vivir es esperar, el cual depende del mañana y pierde el hoy. Al practicar la gratitud, no solo cultivas una mentalidad positiva, sino que también construyes una mente más resistente y una vida más plena. 14. Cultivando relaciones saludables. Las relaciones que cultivamos tienen un impacto profundo en nuestra tranquilidad y bienestar. Los estoicos entendían esto con claridad y enfatizaban la importancia de rodearse de personas virtuosas, evitando aquellas que consumen nuestra energía. Epicteto advertía: la compañía de ciertos hombres es tan dañina como la de las fieras salvajes. No se trata de despreciar a los demás, sino de elegir con sabiduría con quién compartimos nuestro tiempo y nuestra mente. Si pasamos tiempo con personas que se quejan constantemente, critican o buscan conflictos, terminamos absorbiendo su energía negativa. Séneca nos recordaba: nos modelamos mutuamente, nuestras conversaciones moldean nuestras almas. Así como el fuego aviva el fuego, la compañía de individuos sabios y equilibrados refuerza nuestra propia serenidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos rodeamos de personas que drenan nuestra energía? Aquí es donde entra la sabiduría estoica: aprender a tomar distancia sin culpa. El miedo a la soledad nos hace tolerar relaciones que nos desgastan, pero los estoicos nos enseñan que estar solos es mejor que estar mal acompañados. Marco Aurelio decía: si te ves rodeado de falsedad y corrupción, retírate a ti mismo. Esto no significa que debamos cortar lazos impulsivamente, sino que debemos evaluar si nuestras relaciones nos acercan o nos alejan de la virtud. Las relaciones saludables no se basan en la cantidad, sino en la calidad. Epicteto nos recuerda: no busques amigos que solo te halaguen, sino aquellos que te ayuden a ser mejor. La amistad verdadera no es complaciente. Un buen amigo nos reta a mejorar, nos dice la verdad, incluso cuando no queremos escucharla. Si alguien solo nos halaga o nos alimenta con falsas promesas, no está contribuyendo a nuestro crecimiento. Por otro lado, una relación debe ser un intercambio de respeto y apoyo, no una carga unilateral. Séneca afirmaba: el que recibe un beneficio debe recordar, el que lo otorga, olvidarlo. Es decir, en una relación sana no debemos contar favores ni esperar siempre algo a cambio, pero tampoco permitir que alguien se aproveche de nuestra generosidad. La reciprocidad es clave. Si una relación nos desgasta más de lo que nos aporta, es momento de reflexionar si vale la pena mantenerla. Los estoicos entendían que nuestra paz mental depende en gran parte de las personas que nos rodean. No se trata de buscar la perfección en los demás, sino de priorizar la armonía y el respeto en nuestras relaciones. La clave está en rodearnos de quienes nos inspiran y aportan valor a nuestra vida, porque al final nuestras conexiones reflejan el tipo de personas en las que nos convertimos. 15. Manteniendo la consistencia en el camino hacia una mente inquebrantable. La consistencia es el pilar de cualquier transformación real. No se trata de hacer un gran esfuerzo una sola vez, sino de mantener pequeños pasos firmes cada día.
Los estoicos comprendían que la verdadera fortaleza mental no nace de momentos aislados de disciplina, sino de la repetición constante de hábitos que fortalecen el carácter. Epicteto lo dejó claro. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y para lograr ese autodominio, la clave está en la constancia. La mayoría de las personas abandonan sus objetivos porque esperan resultados rápidos. Pero Marco Aurelio advertía: nada grande se logra de inmediato. Un racimo de uvas o un higo tampoco maduran en un instante. La paciencia y la persistencia son fundamentales. No importa si hoy sientes que avanzaste poco. Lo que importa es que no te detengas. Cada acción, por pequeña que parezca, es una semilla que con el tiempo dará frutos. La disciplina es un músculo que se fortalece con la práctica. Séneca decía: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de crear las condiciones necesarias para avanzar. Si queremos una mente inquebrantable, debemos entrenarla día a día, como un atleta entrena su cuerpo. El problema es que la motivación fluctúa. Un día estamos llenos de energía, al siguiente dudamos de todo. Aquí es donde la filosofía estoica nos da una herramienta esencial: la autodisciplina. Epicteto aconsejaba: no expliques tu filosofía, vívela. No es suficiente con entender lo que debemos hacer, hay que actuar en consecuencia, sin excusas. Para mantener la consistencia, es fundamental establecer hábitos que refuercen nuestro camino. Marco Aurelio nos deja una reflexión clave: si te caes 7 veces, levántate 8. No importa cuántas veces falles, lo importante es seguir adelante con determinación. La mente inquebrantable no es aquella que nunca duda, sino la que, a pesar de las dudas, sigue avanzando. Así que no busques la perfección ni esperes sentirte motivado cada día. En su lugar, confía en la disciplina, en los pequeños pasos diarios y en la certeza de que cada acción cuenta. Porque al final, la verdadera fortaleza no está en los momentos de inspiración, sino en la capacidad de persistir cuando nadie más lo haría. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Para finalizar este video, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y mejora personal. Imagina que tu mente es una fortaleza. No significa que no sientas miedo, enojo o duda, sino que esos sentimientos no te gobiernan. Cada día que decides actuar con disciplina en lugar de impulsividad, cada vez que eliges la razón sobre la reacción, estás reforzando sus muros. Pero dime, ¿qué es lo que más te cuesta controlar? ¿La ira, la ansiedad o el miedo? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu experiencia. Y si quieres seguir forjando una mentalidad inquebrantable, aquí tienes 2 videos que te ayudarán a dar el siguiente paso. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos ahí.